buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar ya al pendiente de tu tiempo con Dios. Estamos ya casi para finalizar el libro de Números y hoy nos vamos a enfocar a estudiar en el capítulo 31 del 1 al 12 y el título es La guerra contra Madián. ¿Sabe usted que el pecado siempre alcanza? Nadie puede pretender hacer mal y no recibir las consecuencias de sus actos, a corto, a mediano o a largo plazo. Pero de que hay consecuencias, claro que las hay. Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, esto también segará. Ahora le tocaba a los madianitas recibir el pago por la maldad. El último trabajo de Moisés era preparar al pueblo para ir a la guerra contra Madián. ¿Y por qué a Madián? Porque en pasajes anteriores vemos que este pueblo fue el responsable, entre comillas, de que adorara a los Baales. Fueron las mujeres madianitas que por consejo del profeta Balán al rey Balac sedujeran a los varones israelitas y ellos mismos se automaldijeran. Y ya vimos cómo la ira de Dios envía una plaga donde 24,000 hombres murieron. Ahora Dios le dice a Moisés en el versículo 1 y 2, haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Cuando escuchamos la palabra venganza nos preguntamos cómo es que Dios pidió venganza contra un pueblo, que aunque descendían de Abraham siempre fue un pueblo bélico, enemigo del pueblo de Dios. ¿A qué se refiere la venganza que se describe en el versículo 2? Pues se refiere a la justicia divina por haber arrastrado este pueblo a los israelitas a pecar contra Dios, incitándolos a la inmoralidad y a la idolatría. Ya el pueblo de Dios había tenido su disciplina, porque tanto peca el que mata como el que le agarra la pata. De esta manera Dios restauraría la justicia y mostraría a los israelitas que Dios no tolera el pecado. Como hijos de Dios podemos ser tentados, pero de nosotros depende ceder a la tentación. Debemos recordar que la justicia divina es real y también que no debemos de buscar venganza por nuestra propia mano, sino dejar a Dios la venganza. Dios es un Dios justo en todo. Leamos el versículo 3 y 4. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Hay un ejército que será reclutado para ir a la guerra contra el enemigo. 12,000 hombres equipados con armas, con vasos del santuario, con las trompetas en manos del sacerdote para tocarlas. Y también iba a la guerra Fines, el hijo del sacerdote Eleazar. No era solamente una guerra física, sino que podemos decir que esta guerra también era espiritual y Dios mismo iba delante de ellos. ¿Sabe usted que hay una lucha constante contra el enemigo de nuestras almas? La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del maligno y también nos dice que debemos alistarnos para la batalla. Debemos estar bien equipados, como dice Efesios 6:10. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas, y luego vístanse de toda armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y una vez que este acabe, estemos de pie. El enemigo no juega a la guerra, él hace la guerra. Hoy tenemos como trompeta la palabra de Dios, quien nos da las estrategias para pelear y salir victoriosos. Versículos 7 y 8. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. No fue por las fuerzas del pueblo que ganaron la batalla. Dios iba con ellos. Ellos solamente obedecieron y Dios les dio la victoria. 5 reyes de Madián y todos los varones madianitas pierden la vida y también entre ellos Balaán. Si alguna vez le pasó por la mente a este profeta que la iba a librar, pues no, el precio de su maldad, dice la Biblia, lo alcanzó. Si tan solo se hubiese ido con las manos vacías este profeta, cuando Balac, el rey, le dijo, vete a tu lugar, porque te traje para que maldijeras al pueblo y no lo has hecho. No has hecho otra cosa no más que bendecirlo. Si así hubiese quedado el asunto, la historia de este hubiera sido otra. Pero la codicia, el amor al dinero, lo arrastró y lo llevó a aconsejar
al rey Balac la manera en que el pueblo de Dios podía automaldecirse, enviando así mujeres para que cayeran en la trampa y pecaran contra Dios. La justicia divina se cumplirá. Por eso la importancia de apartarnos del pecado y arrepentirnos y volvernos a Dios para que la maldad no nos alcance y se vean afectados otros más. Versículos 9 al 12. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas las bestias y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas las ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín, y los despojos del campamento, en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Los israelitas saquean los bienes y el ganado de los madianitas y toman a las mujeres cautivas y a los niños y llevan el botín a los campos de Moab frente a Jericó. Dios les ha concedido una victoria completa a la destrucción de Madián, permitiendo así de esta manera que la adoración de Dios fuera establecida en esos lugares, eliminando cualquier tentación para adorar a dioses falsos. Nuestras victorias vienen solamente de Dios, pero de nosotros está obedecer. Debemos apartarnos del mal y seguir las instrucciones de la palabra de nuestro Dios. Creo firmemente que nuestras luchas son constantes. Como son constantes, debemos de prepararnos día a día. ¿Cómo? Pues con la palabra de Dios, que es nuestro alimento, que es nuestra fuerza y que nos da instrucciones para las batallas, pero también vamos a prepararnos a través de la oración, aprendiendo a descansar en el Señor y unirnos juntamente con nuestros hermanos que también están listos para librar batallas, sabiendo que el Señor es el que las gana. Que Dios te bendiga. Este ha sido el devocional del día de hoy. Que la gracia de Dios te acompañe. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.